La visitante de la música. ¿Imaginas una banda opuesta al orden? ¿Un vocalista considerado como un sex symbol? ¿Un grupo de rock que no usaba el bajo? Una leyenda de la música. The Doors. Pues sí, ya hay algunos vídeos en internet que están bastante bien sobre The Doors, como por ejemplo el que hizo la hemeroteca, súper interesante, CCDC Tubers. Pero a mí me gustaría también hablar de este tema, quiero aportar un poquito más y además te lo voy a contar a mi manera. Además que yo creo que todavía no hay nadie hablando de The Doors en andaluz, que es un idioma importante, que debe ser representado también. The Doors, grupo californiano, que combinaban diversas artes, no solo la música, también eran muy teatrales y sobre todo contaban con la poesía de Jim Morrison. Desarrollo de la banda. Resulta que Jim Morrison estaba andando por ahí por la playa y conoció a Ray Manzarek y le enseñó las letras de su poesía. Ray Manzarek tenía ya un grupo por ese entonces, pero claro, cuando vio las letras, verde tus ojos, verde tu mirada, verde tus dientes, pues no te los lavas. ¡Bam! 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 ¡Welcome to my band! The river contains specimens. Cuando la banda se formó, ellos tenían 20 y poco años. Imagínate, son ahí los maestros con 20 años ya. Yo estaría on fire. Y empezaron a destacar en directo por esa relación especial que se creaba entre el público y los músicos. La banda resulta que no contaban con un bajista. Tú imagínate, primer día de grabación, dice: guitarra, genial. Batería, perfecto. Vocalista, aquí estoy. Teclista, bravo. ¡Ostras! ¡El bajo! ¡No tenemos bajista, tío! ¿Ahora qué? Tranquilo, tranquilo. Yo tengo la solución. Yo tengo dos manos. Con una toco el teclado normal y con la otra o hago con lo del bajo. Bueno, ya es muy tarde. Sí, venga, vamos a ver cómo sale así. Y Jim iba improvisando, iba actuando como él pues lo sentía, porque era libre. Y claro, esa sensación de vulnerabilidad, pero mezclada con chico rebelde, pues ponía húmedos más de varios genitales. Tenía un sonido psicodélico que flipas, con tonos de blues. Vamos, una bomba. Rock, pop, blues. Uno de los primeros éxitos fue Precontru, tu dio desai, Precontru, tu dio desai. En el tercer álbum, Waiting for the Sun, tenían muchas protestas sobre la situación de la guerra de Vietnam. Y además es curioso que el padre de Jim Morrison fuera militar. People are strange when you're a stranger. De hecho, hicieron un vídeo, El soldado desconocido, en el que se fusila a Jim. Y eso causó un montón de revuelo. Si os fijáis, por ejemplo, más tarde la canción de Riders on the Storm, Riders on the storm. es como más Jay-Z, experimentan más con el jazz. Como la canción también de Touch Me. Touch Me es wow. Hay un directo muy conocido en el que están ahí con los músicos que tocan la trompeta. ¡Wow! Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that? En 1970 sale ya el disco Morrison Hotel, que había pegado una bajadita, pero bueno, aún así tuvo éxito, of course. Pero ya ahí, pues como que Jim Morrison estaba un poquito más controlado, ¿no? Y limitado, porque ya había tenido un montón de movidas con la autoridad. Después de muerto Jim Morrison, no vamos a hablar de su muerte, ya hay 40.000 vídeos sobre eso y por respeto también no es necesario, aquí queremos disfrutar de lo que ellos fueron y de su esencia. Pues después de eso,
se siguió con la banda, o sea, hubo intentos, aunque no fueron muy bien, la verdad, sin Jim Morrison no era lo mismo. Hicieron los discos Other Voice y Full Cycle, pero lo dicho, ya no era lo mismo. El otro se enfadó porque no contaron con él, hubo una movida, se empezaron a separar, la familia de Morrison también exigiendo lo que le pertenecía. Y una pena, la verdad, porque empezaron como un grupo de hermanos, como una familia, y al final pues ya sabéis cómo acaban este tipo de cosas. Cotilleo. Uno de los sitios en los que tocaban ya famosillos era el local Whiskey a Go Go. Y resulta que los de allí dijeron, joder, vaya el Jim Morrison este, qué guarro, ¿eh? ¿Has visto los lamparones que tiene ahí en los zapatos, Guille? Total, que entonces pues fue a partir de ese momento cuando él ya empezó a configurar esa imagen de malote de los 60 con esos pantalones de cuero ajustados. Una vez, dando un concierto, resulta que Jim, pues no sé, se le ocurrió la genial idea de sacarse la mandinga. Y hay algunos que dicen que la vieron, otros que no. Hay algunos que dicen que era más larga, otros dicen que el testículo izquierdo estaba más arrugado que el otro. ¡Oh, Dios! ¡Lo que está haciendo! ¡Oh, Dios mío! Hubo un momento en el que actuaron en Whiskey a Go Go y a Jimmy pues se le ocurrió la genial idea, hombre, estaba un poquillo perjudicado. Y como le gustaban las historias de Edipo, que es una tragedia griega en la que él tiene que matar a su padre, fornicar a su madre, pues nada, resulta que se puso ahí a improvisar y como que le salió decir unas palabras un poco violentas para la época. And he says, Father? Yes, son, I want to kill you. I thought, oh my God, Jim, don't do it. No, please, don't do it. ¿Qué habría dado yo por estar ahí? Es que eso tenía que ser una performance del carajo. Lo que pasa que hay que ver, que sensibleros, no sabían apreciarlo. Pero en eso consistía la esencia de The Doors. Father... I'm gonna kill you. Mother, I'm gonna fuck. Jim, don't do it. No, please, don't do it. Total, que lo echaron, básicamente. Lo echaron. En el escenario, Jim también era conocido por sus bailes chamánicos. Y dicen que todo esto viene de que cuando era pequeñito iba en coche y presenció un accidente en el que iban muchos indios que murieron. Y él considera que uno de ellos se metió en su cuerpo, entonces él tenía el espíritu de un chamán y lo representaba en el escenario. Esos bailes en círculo y como si estuviera poseído, lo cual también llevaba al público a un éxtasis. Tú imagínate estar ahí... Richard Goldstein escribió un artículo súper interesante por allá por los 60 que se llamaba The Shaman as Superstar. Y es impresionante cómo relaciona él la función de un chamán en un grupo con la función de un cantante de rock frente a su público. Jim Carrey ganó un premio de MTV por su actuación en el show de Truman, peliculón por cierto, y resulta que ese día se había caracterizado de Jim Morrison y la gente no lo reconocía. La gente llegó a pensar que era Rob Zombie. Total, que cuando le dieron el premio
salió al escenario haciendo su performance de Jim Morrison y no solo lo hizo ahí, sino que estuvo durante toda la noche interpretando ese papel, porque a Jim le encanta meterse en los personajes, pero a hierro, desde que se levanta hasta que se acuesta. Jim Carrey in The Truman Show. Let it blow. Giving us an excuse to party one more time. En la canción L.A. Woman, que es un temazo por supuesto, hay un momento en el que Jim Morrison canta Mr. Mojo Rising. ¿Y sabéis qué significa? Si le dais la vuelta, significa Jim Morrison. Resulta que Mr. Mojo Rising significa el señor... El señor Mojo se está colocando. Che, es que no puedo decir esto normal, tío. No puedo decir esto serio. Mojo. 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 The libido, the life force. El conciertazo. We want the world and we want it. Si buscas un concierto de The Doors en YouTube o en MediaMarkt, seguramente el primero que te vas a encontrar es el famoso At the Hollywood Bowl en 1968. Yo es que me enteré un poquillo tarde de que tocaban allí y no pude sacar tickets para grabar vídeos para vosotros, lo siento, tío. Estaba un poco no nacida. En realidad, el sonido original de ese vídeo es una mierda. O sea, se escucha fatal, pero hicieron un arreglo que flipas, consiguiendo un sonido como este. With your ear down to the ground. Me gustaría comentar especialmente un momento de este vídeo. Se tomaban su tiempo para entrar en sintonía el uno con el otro, cada uno a su manera. Y Jim, elegantemente, también va meditando lo que va a ir soltando. Pa' ti. Pa' ti también. Y luego hay un momento en el que pega ese grito desgarrador y todos los instrumentos suben la intensidad al unísono. Además hay que verlo. Estaban de puta madre. Y cuando la gente está bien y está haciendo algo que le gusta y se está divirtiendo, se ven los resultados. Como Ray Manzarek explica en este artículo, tocar no es lo mismo que un juego. Un juego supone reglas, pero tocar es un evento abierto, es libre. La gente cuando anda saben a dónde van, de manera ordenada, hacia una dirección, ¿no? Pero los niños pequeños son como perros. Ellos dan vueltas por ahí, tocan cosas, cantan canciones. Y bueno, los actores hacen lo mismo, también los músicos. Y cuando una persona está tocando, es como los humanos son, como se supone que tienen que ser, libres, como animales. What we're testing on there is the issue of artistic freedom of expression. Yeah. How do you characterize your music? Does it have a name? Well, it's impossible really to put a label on it because of where we are in the music. Being on the inside, you're only of the music, and all categories have to come from the outside. So someone else is going to have to say what our music is rather than us, because we are our music. Columpia y voltea.